Se suele decir que migrar es dejar atrás familia, amigos, costumbres para enfrentarse a lo desconocido. Pero ¿qué ocurre cuando al país donde decides llegar es el mismo del que alguna vez partieron tus antepasados? ¿Es realmente un viaje hacia algo nuevo o un retorno a las raíces? Hola a todos, soy Verónica Castillo y bienvenidos a Bitácora Migrante. Bitácora Migrante, tu nueva bitácora. Con nuestra invitada del día de hoy exploraremos esta dualidad. Hablaremos de lo que significa buscar un futuro en el pasado familiar, los choques culturales inesperados y cómo se logra crear una identidad en un lugar donde probablemente seas de ambos lados del océano. Bienvenida Sandra Scaldaferri a nuestro programa Bitácora Migrante. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica. Muy bien. Muchas gracias por haber estado invitada en este programa. Gracias por contar con el ciudadano ecuatoriano migrante. Muchas gracias. Cuéntanos, nosotros iniciamos siempre con una pregunta de cajón. Sí. ¿Por qué emigraste a Italia? Ahora, la oportunidad que se me presentó, principalmente tenía mi familia aquí, mis primos hermanos. Ellos me indicaron, Alexandra, ¿quieres venir aquí a Italia? Porque ya la situación en Ecuador estaba ya cambiando. Habían pocas plazas de trabajo, era difícil o trabajar o estudiar. Ahora, tuve una decisión en menos de un mes. Dejar todo atrás y emprender un nuevo viaje. Pero no un nuevo viaje a lo desconocido. Tenía el apoyo de la familia aquí, tenía el apoyo de mis raíces. Me gustó esa palabra, esa frase bien bonita que dijiste primero. El reencuentro con tus raíces. Exactamente eso. Remontémonos un poquito más atrás por cuanto respecta a tu familia. Tu apellido es de ascendencia italiana. Así es. ¿Quiénes fueron los migrantes? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? Mis abuelos. Ellos migraron a Ecuador. Sí, ahora, a fines de la Primera Guerra Mundial, mi bisabuelo decide emigrar, salir de este país, debido a la carencia de trabajo, a la alimentación y de muchas personas que emigraban, que escapaban de este país, debido a toda la problemática de la final de esta guerra mundial. ¿Qué es lo que hace? Llega al Ecuador, se estabiliza ahí, mi bisabuelo con mi abuelo. Mi abuelo tenía 10 años, 11 años, junto con sus hermanos. Ellos inician una nueva vida en Ecuador, se restabilizan ahí. Mi abuelo crece, estudia, es tornero, trabaja con el fierro, con el hierro, tenía su taller mecánico, implantó sus raíces en Ecuador. De ahí proviene mi ascendencia con ellos, con el dejar este país Italia, llegar a un nuevo mundo para ellos. Recordemos que después de 26 años, exacto, esta ciudadana ecuatoriana o italiana ecuatoriana, Alexandra, decide regresar al país del origen de sus abuelitos. Exacto. Con tu papá, después cuando tu papá creció, obviamente nació y creció en Ecuador. Sí. ¿Tuvieron en algún momento el venir acá de vacaciones? Sí, absolutamente. Teníamos las puertas abiertas de este país. Siendo ciudadanos italianos, se venía a este país de visita, de turismo. Yo también estoy aquí en Italia ya tengo casi 18 años. Regresé al comune donde nació mi abuelito, a la ciudad donde son mis orígenes. Fui a visitar a este hermoso comune, me gustó y siento que soy parte de ellos y ellos parte de mí, del comune de Santa Domenica de Talao, yo en Calabria, porque son de origen calabrese. Ah, ok. ¿Tu infancia en Ecuador cómo fue? Muy bonita, muy bonita. Donde nací, donde crecí, con quién conviví, con la comunidad en la cual yo conviví, en Guayaquil, porque soy de Guayaquil, nací en el norte de Guayaquil. Fue muy bonita, muy tranquila, eran otros tiempos. Tenía 5 o 6 años, salía tranquilamente al parque a jugar, iba al jardín de infante, pero una anécdota muy bonita que se la cuento a mis hijos,
Tenía 5 o 6 años y mis compañeros me decían, no podían pronunciar el apellido. Y me decían, tienes un apellido raro, tienes un apellido raro. Y yo regresaba a casa y le decía a mi abuelita, a mi mamá, especialmente a mi abuelita. Y mi abuelita de pequeñita me inculcó. O sea, mi abuelita es ecuatoriana, la esposa de mi abuelo, ¿no? Ella desde pequeñita me inculcó, tú eres italiana, tú eres una ciudadana italiana y tu apellido es del extranjero. Solo tienes que aprender a comunicarte y a enseñarles cómo se pronuncia tu apellido. No es raro tu apellido. Entonces, esa era una anécdota que tuve cuando tenía 5 o 6 años, cuando estaba en el jardín de infantes, y me quedó plasmada, ¿eh? ¿Se hablaba italiano en tu círculo cotidiano? Familiar sí. Se hablaba poco italiano, pocas palabras. Pero me recuerdo tanto que cada domingo era el tallarín de pollo, el espagueti, la pasta, desde pequeña. Entonces, esa cultura la teníamos ya de chiquito. ¿No se te hizo difícil acostumbrarte a llegar aquí? A consumir pasta? Visto que nosotros venimos de arroz, sopas. Amo la comida ecuatoriana, la amo, pero adoro aunque la comida italiana. La adoro desde chiquita, desde pequeña. ¿Qué dejaste en Ecuador que te gustaría traerlo? ¿Qué dejé en Ecuador? Dejé esa parte social. Tenía muchos amigos, tenía muchas amistades. O sea, esas amistades sinceras, esas amistades leales. Cosa que aquí en Italia es un poquito difícil. Existe, sí, el grado de amistad, pero el grado de amistad nace aquí desde cuando son pequeños. Van creciendo y ella es mi mejor amiga, ella es mi mejor amigo. Difícilmente puedes inserirte a tener una bonita y buena y profunda amistad, como lo que tú haces en tu país. Si tuvieras que describir tu viaje, el momento en que estabas subiendo en ese avión con una emoción, ¿qué me dirías? La emoción era que llegaba a un país donde podría encontrar cosas positivas como negativas. Era consciente de lo que me podía suceder. Pero entré siempre en este país con el pie derecho, ya pensando en un futuro. No en ese futuro que tú dices, ok, yo en 2, 3 años o 4 años me regreso a Ecuador. No. Pienso que tenía ya, mi subconsciente me decía, tus raíces son aquí y aquí te estabilizarás. Ya previamente habías conocido ya Italia cuando viniste. Absolutamente, ya había llegado. ¿Cuántas veces de pequeña habías frecuentado ya de vacaciones? 2 veces. ¿El tiempo máximo? Pero mínimo de 10, 15 días. Okay. O sea, un turismo así rápido. Okay. Llegar, conocer y pues regresar a casa. Pero para estabilizarme aquí en Italia desde 18 años. Hace 18 años. Entonces, cuando tú viniste la primera vez, no era desconocido. No era desconocido. Sabía ya. Tu memoria te decía ya, conozco y me siento parte de. Y me siento parte de este país. Interesante. ¿Tus abuelos y tus papás frecuentaban el país, venían, conservaban sus tradiciones? Conservaban sus raíces y sus tradiciones hasta lo último. Mi papá también. Mi papá lamentablemente falleció en la época del COVID en el 2020, pero tuve la grata alegría, compañía y felicidad de tenerlo conmigo, de traerlo y estar aquí en Italia. Estuvo pocos meses. Teníamos también un viaje programado, pero lamentablemente se presentó el COVID y se llevó a muchas personas. A pesar de que tus raíces obviamente son italianas, pero creciste, te formaste en Ecuador. En Ecuador. Y de todas maneras llegaste como una migrante igual. Una migrante de más, ¿sí? En este país. ¿Qué fue el mayor obstáculo que encontraste al momento de tu llegada? Ese choque cultural, el tratar de inserirme, de interagir con esta comunidad. Pero poco a poco fui rompiendo las barreras. Porque en sí existe siempre un choque cultural. Aunque si a su vez yo venía del Ecuador siendo de origen italiana, teniendo un apellido italiano,
Me recuerdo tanto que hasta el día de hoy, que cuando llamaba para hacer un apuntamiento, sí, soy la señora Scaldaferri, ¿a qué hora el apuntamiento? A las 3 del pomerillo, a las 3 de la tarde. Ok, me presento, llega la persona, la secretaria, la señora Scaldaferri. Soy yo. Ah, ¿qué pasa? O sea, ¿me entiendes? O sea, ese choque cultural. Exacto, se o sea, tú esperaban, vienes con tus raíces, exacto, vienes con tu... mestizas. Mestiza, caucásica. ¿Ella es señora Scaldaferri? Sí, sí, soy yo. Okay. Se esperaban encontrarse en una Sí, europea. No. Hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy no se vencen esas barreras, pero en mi cultura es esta, mis raíces son estas, mis raíces son mixtas. No las puedo negar. Desde el punto de vista burocrático, ¿cuál es la diferencia entre un migrante que no tiene las raíces italianas y no tiene la facilidad de tener ya un pasaporte italiano, una ciudadanía italiana, a quien tiene? Sí. ¿Hay una diferencia? Igual es bastante tedioso el acceder a los documentos. Ahora, hablando de la parte humana, de las experiencias, ¿no?, de cada individuo, recordemos que el ecuatoriano hubo una fuga, una inmigración masiva en el 1990. Ya había sucedido en 1957, pero fuimos pocos los que emigraron. Salieron del Ecuador para diversos países del mundo, Venezuela, Estados Unidos. Ya hablo de la parte europea. En 1990 existe esta migración masiva de ecuatorianos debido a la crisis bancaria. Dejan su país, llegan a Italia, unos con documentos, otros sin documentos. Ahí encuentran la dificultad, porque tú no eres parte de esta tierra, te tienes que ganar el pan de cada día. ¿Qué es lo que haces? Tratar de buscar trabajo, pero al tratar de buscar trabajo, ¿cuál es tu objetivo principal? Construir un hogar, una familia, el reagrupar tu familia, esa familia que dejas en tu país. Porque a la fin se fragmenta esto. Que también ellos heredaron la ciudadanía, imagino, ¿no? Obvio, heredan la ciudadanía, pero tú a la vez dejas. Te hago un ejemplo mío. Yo emigro, estoy aquí, pero siento que mi familia, mi pequeño círculo familiar se fragmenta porque dejo de una parte a mis hijos, pero soy yo a afrontar la realidad en este país. Y para poder afrontar la realidad en este país debo ser una persona madura, inteligente y haber de proyectos y objetivos. Y esos objetivos eran los que yo me propuse saliendo del Ecuador, recogiendo mi maleta y llegando a este país. Y te puedo decir después de 18 años que lo logré. O sea, pude reagrupar a mi familia, a mis hijos, pude estabilizarlos acá, ellos estudiaron, trabajan. Cada uno, Dayana tiene su familia, mi hija tiene su familia, es casada, está muy bien, mi hijo trabaja, se inserieron muy bien en este país. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa. Cuando tú llegaste, a pesar de que, como mencionaste, en tu casa igual la cultura italiana estaba presente, sí. ¿Tuviste problema con el idioma, por ejemplo? Sí, fue una parte... un poquito negativa, perché te explico. Yo llego aquí en Italia, abril del 2006. Yo en el mes de mayo, junio encuentro trabajo, después de 2 meses, en una fábrica de chocolates. En esta fábrica de chocolate era multicultural, digamos, de la Ucrania, Rumanía, rusa, chilenas, peruanas, ecuatorianas. Quindi es obvio que tú llegando a un país, ¿a quién te acoplas primero? Con tus paisanos, con quien hablas ecuatoriano, con quien hablas español. Entonces ahí te alineas a ellos y dejas un poquito de aprender el italiano. Entonces para mí fueron como 2 años de clausura. Estoy con ellos, hablo en español o escucho a mis jefes que hablan italiano, cumplo mi trabajo, pero en realidad me preparaba en mi casa a hablar español. Cuando salía al mundo externo aquí en Italia, hablaba italiano. Cerraba mi jornada de trabajo, regresaba a casa y hablaba español.
ahí donde vienen las diferencias, porque no te inserís totalmente. Porque si yo hablaba italiano desde el primer día que llegaba a esta dieta, no tendría después la dificultad que se me presentó después de 2 o 3 años. ¿Hubo algunas palabras en específico que te costaron de pronto aprender o alguna anécdota? Porque con el italiano, en italiano significa una cosa, son muy similares al español, pero en español significa completamente otra. ¿Tuviste alguna palabra en específico que te costó aprenderla o que te haya causado de pronto alguna anécdota divertida o interesante? Sí, ahora en este momento cuando yo lo cuento, sinceramente me viene hasta de reírme porque podía haber causado hasta una desgracia, ¿eh? Ahora estaba en esta dieta que trabajaba y me parecía que estos 2 hermanos tenían incompatibilidad sanguínea, digamos, ¿no? Okay. Llega mi jefa que me dice, haz esto, tienes que hacer este trabajo, después de 5 minutos, y se va, ¿no? Después llega mi jefe, su hermano, el socio, y me dice, no, tú no tienes que hacer esto. ¿Quién te lo dijo? Me dijo su hermana. Dile a mi hermana que mi hermana es pi. Yo copié todito, fui y le dije a mi jefa, su hermano dijo esto, eso dijo de mí. Ahorita lo cojo y va a ver lo que le hago. Yo, Dios mío santo, ¿qué hice? Eran unas palabras fuertes. Después entendí qué mensaje había yo pasado a esa persona. No filtraste la información. No filtré información, o sea, fue directa. Su hermano dijo esto, eso dijo de mí. Ahorita voy a ir. Sí, yo dije, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? O sea, pasé un mensaje, neanche subliminale, fue un mensaje muy claro. Según tú, ¿en qué cosa te ha cambiado la migración? In che mi cambiò la migrazione? Essere molto resiliente, molto empatica. Sì, Ecuador molto jovial, molto comunicativa, ma tú en Ecuador sales de tu casa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, te quedas, conversas con tus vecinos de casa, cumples con tu jornada laboral, regresas. En cambio aquí en Italia, después que yo trabajé en esta fábrica de chocolate, ya tuve el contacto con las personas ancianas, con las personas disabili, con las personas con síndrome de Down, autistica, anziani con Alzheimer, con discapacidad, un sinnúmero. Quindi descubrí esa parte empática, esa parte resiliente dentro de mí, ¿no? Que a pesar de las adversidades, a pesar de no vivir en mi país, podría dar de mí a otras personas, no ciudadanos míos. A ver si yo digo, yo podría estar, lo que trabajo aquí, podría ayudar a mi país, podría ayudar a mi gente. Como uno dice, uno es profeta a veces no en su propia tierra. Exacto. Así es, pero estoy contenta, estoy feliz. ¿En qué momento o en qué punto te sentiste ya completamente integrada? ¿Sabes cuándo me sentí integrada? Integrada totalmente. Hace 6 años, cuando regresé del Ecuador, en el avión, desde el 2007-2008 que empecé a radicarme aquí, cuando viajaba a Ecuador quedaba con esa tristeza cada que regresaba, con esa nostalgia, con esa sensación de ¿por qué no me quedo en casa? ¿Por qué no me quedo en Ecuador? O sea, ya lo tengo todo. 2006, 2008, 2010, cada que regresaba en Ecuador, esa nostalgia, ¿no? Pero hace 6 años, cuando cogí el avión para regresar a casa, después de vacaciones, dije, bueno, finalmente llego a casa, ya estoy con los míos, ya mañana empiezo a trabajar. Y entendí que me acabo de inserir totalmente en este país. Imagino que tiene que ser también por el hecho que finalmente logrando traer a tus hijos, al final el hogar es donde está tu núcleo. Sí, donde está tu núcleo familiar. Ahora tú, ¿cómo defines hoy en día la palabra hogar? Felicidad, amor, armonía y honestidad. Independientemente del lugar donde estés. Y colaboración, independientemente del lugar donde te encuentres o donde estés. Eso para mí es la familia. En cambio, ¿tú qué crees que un migrante puede lograr o puede lograr lo que se proponga al país donde va?
muchas veces venimos encasillados en determinados puestos de trabajo, o sea, que nosotros venimos a cubrir las necesidades que de pronto el local no lo quiere hacer o no lo puede hacer. ¿Tú crees que se puede romper ese molde de que nos encasillan o nos encasillamos incluso nosotros mismos en determinados trabajos? Sí, que nos encasillamos en determinados contextos, sí, mas tenemos que romper ese estigma, ¿me capito? Porque tú vienes, muy bien esto, vienes encasillado que podemos realizar este tipo de trabajo. Recordemos que el trabajo fa la dignidad de la persona, ¿ok? Pero lamentablemente a veces cuando llegamos aquí nos quedamos en nuestra zona de confort. Decimos, ya trabajamos, estamos aquí, tengo esto, puedo ayudar a mi familia, a las mías aquí, puedo ayudar a mi familia en Ecuador, y nos quedamos ahí encasillados. Pero no probamos a salir de esta zona de confort, a buscar nuevas cosas, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de estudios, nuevas oportunidades de vida y de conocimientos. Yo cuando llegué aquí, te lo repito otra vez, trabajé en una fábrica de chocolate, después esta fábrica de chocolate cerró, estudié un curso como auxiliar enfermerístico, que aquí en Italia se llama OS, operador sociosanitario, encontré rápido trabajo. Si esta fábrica no cerraba, yo era hasta estas alturas todavía empaquetar chocolate. Obvio, es un trabajo digno y honrado. Absolutamente. Pero si no sucedía esto, yo no probaba otras oportunidades. Y era solo encasillada a hacer este trabajo. Pero para poder dar un paso, tenemos que ser inteligentes y poder organizar nuestra vida. Uno de los pasos principales. Y a ver las oportunidades, obvio. Exactamente. ¿Tú, algo que te sientas orgullosa de que hayas conseguido aquí en este país, donde obviamente conseguir algo cuesta mucho más para quien no pertenece acá? Ahora, me siento orgullosa que después de haber hecho mi curso OS, trabajé para unas cooperativas, para unas asociaciones, y tú puntas con un objetivo grande, arribar al estatal, trabajar para el gobierno. Me inscribí en un concurso, quedé dentro de la graduatoria y en este momento, hace 3 años, trabajo para estatales, para el Estado, para un hospital. Trabajo como auxiliar de enfermería, pero yo soy psicóloga. Hace 1 año conseguí mi diploma, mi título universitario, soy psicóloga, no ejerzo mi profesión por el momento, pero eso es un objetivo no a largo plazo, a corto plazo. Soy una persona que hace las cosas no lento, más despacio, con tiempo, con paciencia y segura. Hoy estoy trabajando para un hospital público, estoy muy bien, tengo mis hijos, tengo mi familia conmigo, tengo mi casa, y lo importante es tener la salud. Después de la salud tenemos todo. Exactamente. Incursionaste también incluso en el ámbito político. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lograste? Por eso digo, de pronto puede ser algo que para muchos puede ser inalcanzable, que entre lo que puede conseguir un migrante no está absolutamente de pronto ese rubro. Sí. ¿Cómo lograste entrar a la política? Ahora, te puedo indicar que en este país he conocido de pocas personas muy buenas personas que me han dado su corazón, su vida y su confianza, siendo ecuatoriana, siendo extranjera. Yo habito en un comune fuera de la ciudad de Milano, en un comune fuera de la ciudad de Milano. Estas personas depositaron mi confianza en mí, me vieron que como ciudadana, migrante e italiana a la vez, podía contribuir mucho para la comunidad de extranjeros en este país, en esta ciudad, en este comune. Fue una experiencia muy bonita, me enriquecí, fue un enriquecimiento propio a mi corazón, a mi vida y a los proyectos que tenía yo en un futuro en este país. Obviamente tú igual mantienes tus raíces ecuatorianas. ¿Qué haces para que no se pierdan? ¿Qué hago para que no se pierdan? A la comunicación directa con mi familia, con mis hermanas. El saber cómo está la ciudad,
cómo está la familia, cómo va la parte, un tema muy delicado, ¿no? La delincuencia en Ecuador. El saber que los míos están bien. Eso es lo único, mi comunicación con ellos. El saber cómo ellos están bien, que ellos están bien. Y que mi familia y que mis amigos están bien. Pero es una situación muy delicada. Es un tema muy delicado de hablar, porque no puedes exprimirte libertad. No hay una libertad de expresión en Guayaquil, en Ecuador. Si pudieras traerte algo de Ecuador, de Guayaquil, ¿qué te traerías? ¿Qué me traería? La familia ya te la trajiste. Sí, me traería... es Alexandra de chiquita. Es Alexandra que se confiaba quizás de todo el mundo. Es Alexandra molto sociale. No es que yo llegué aquí en Italia y me convertí en una persona social. No, aquí yo sé con quién puedo hablar, con quién puedo conversar, con quién puedo dialogar, con quién me puedo confiar. Me traería a mi mejor amiga, me traería a mis hermanas, a pesar de que ellas están bien, me traería a ellos. Todavía hay un pedazo todavía de la un pedazo que queda ahí. Que está todavía ahí. ¿Tus hermanas no piensan...? No, por el momento no. Se quedan ahí en Ecuador. Sí. ¿Qué le dirías a la Alexandra que se estaba subiendo en el avión? ¿Qué le diría? Le diría, viste, tenías razón, si te quedabas en Ecuador, quizás, ¿qué sería? Quizás terminabas tus estudios, quizás encontrabas el amor de tu vida, pero hiciste muy bien en venir a Italia, has logrado todo, y lo estás logrando. Sigue adelante, Alexandra, no te quedes parada, todavía puedes. Tú, ¿cómo podrías definir la sociedad italiana o cómo la podrías diferenciar con la sociedad latinoamericana? ¿Dónde encuentras tú lo positivo y lo negativo de ambas sociedades, culturas y cómo se mueven en el entorno? Una de las cosas que haría una comparación, la puntualidad. La puntualidad. Aquí somos puntuales, 10 en punto, 11 en punto. En Ecuador todavía tenemos esa parte de que llegamos después de 15, 20 minutos, pero vemos que después de esos 30 minutos de retraso perdemos la organización de otras cosas. Para mí la puntualidad es lo único que podría reconocer. Sí. Que rescatas que mucho de la sociedad italiana, sí, y que penaliza a la cultura latinoamericana. Pero de mis ciudadanos guayaquileños ecuatorianos, dejaría y me tendría ese calor humano que nosotros damos. Creo que todos coincidimos en eso. A ojos cerrados. Creo que todos coincidimos en ese eso, calor humano. La diferencia de cómo aquí son bastantes parcos, un poco fríos, obviamente dependiendo la zona, ¿no? Sí, obvio, no, cultura de ellos y viene respetada, pero eso nosotros estamos inseriendo en esta cultura. En cambio, el ecuatoriano damos todo, a ojos cerrados, cómo podemos ganar, cómo podemos perder. Exacto. Tú mantienes también las tradiciones de la comida, te has adaptado muy bien a la comida italiana, extrañas la comida ecuatoriana, la cocinas, no la cocinas. Sí, para mí cocinar, dentro de mi cultura como ecuatoriana, para mí cocinar es la unión de la familia, porque mis hijos, como te explico, mi hija ya tiene su compromiso, es casada, tiene sus niñas, soy abuela. Mi hijo vive solo, independiente, y para mí el pretexto de la comida ecuatoriana es unificar mi familia, es llamarlo. He creado un grupo WhatsApp y digo, ¿qué quieren comer hoy? ¿Encebollado, arroz con menestra o chapingacho? Entonces hago el sondaggio. Entonces, para mí es la excusa perfecta para poder tener a mis niños conmigo. No mis niños, son ya personas, son jóvenes, pero los tengo a ellos.
y los unifico, o sea, Entonces, dentro de mi casa y mi familia. Conservas esa parte de la, Esa de la parte comida, de la comida ecuatoriana. que es lo que creo que como buen ecuatoriano te enseguida caes. Alimenta tu corazón. Exacto. Eso. ¿Hay comida ecuatoriana? Sí. Voy. Sí, así es. Y con la comida italiana, pienso que de todas maneras te has adaptado. Absolutamente, sí. Ve, cuando tú llegas del trabajo te preparas rápido una pasta, una ensalada, una bisteca. Te mantienes en forma, te mantienes saludable, porque digamos que la comida italiana es una dieta mediterránea, que no fue ni descubierta ni anche por los italianos, fue descubierta por un científico americano. Exacto. ¿Tú qué consejo podrías dar a una persona que en este momento está pensando o planeando salir de su país de origen para aventurarse a lo desconocido? Ok, mi consejo primordial es: piensa bien lo que tienes que hacer, piensa bien lo que vas a hacer y piensa bien a quién vas a dejar atrás en tu país, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Porque para emigrar a otro país tú tienes que ser fuerte mentalmente, repito, no puedes decaer, no puedes ser vulnerable, porque se te presentarán muchas situaciones cuando sales de tu país. Cuando llegas a un país nuevo, eres muy vulnerable, eres a veces aunque discriminado. Existe la xenofobia, existe ese tipo de discriminación y tienes que ser fuerte. ¿Tú viviste algún episodio puntual de xenofobia a pesar de traer contigo un apellido italiano? Sí, obvio. Sí. Lo viví en Estadit, cuando trabajaba en Estadit a Cioccolato. Sentía que verso la parte extranjera nuestra jefe era muy dura, era muy rígida, usaba de palabras inapropiadas, muy inapropiadas. Para mí eso fue parte de las discriminaciones que yo viví al inicio. ¿Tú crees que el latinoamericano es un poco reacio a adaptarse a la cultura del país en el que va? Porque muchas veces, desde mi punto de vista, a veces creamos nosotros mismos esa xenofobia, porque muchas veces pretendemos que las cosas sigan siendo como nosotros estamos acostumbrados a que sean. ¿Tú crees que efectivamente el latinoamericano, hablo por latinoamericano porque nosotros somos, no podemos hablar por otras nacionalidades, pero como latinoamericanos, ¿crees que nos cuesta aceptar el integrarnos? Sí, porque existe ese choque intercultural. Cuesta al inicio. ¿Sabes a quién ha costado de más integrarse? A nosotros, a las personas que emigramos fue hace 20 años, hace 30 años, a nosotros ya adultos, a quien dejamos a nuestros niños. A ellos se les ha hecho un poquito fácil la integración, y para aprender la lengua, aprender a aceptar ciertas habitudes. En la escuela aprenden muchas cosas, el inserimiento escolástico. Para ellos fue un poquito más fácil que para nosotros. Nosotros, quizás de 100 personas, un 30% sufrimos al alontanarnos porque dejamos atrás a nuestra familia. Eso es el choque cultural que quizás vivimos nosotros, quienes emigramos hace muchos años, hace 20, hace 30. Entonces, en este caso sería porque nosotros ya venimos con una estructura mental más formada y más arraigada respecto a cuando eres adolescente o cuando eres un niño, o cuando traes a tus niños pequeños y inicias tú a moldearlos en esta cultura, a decir lo bueno, lo malo, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. O sea, tú moldeas a tus niños, a tus hijos, cuando los traes pequeños. Tú ayudas, das esa parte positiva. Obvio, no lo negativo, que lo negativo queda en ti. Tú das esa parte positiva a tus hijos y ayudas a moldearlos, ayudas a aconsejarlos. Aprovechando que tú eres psicóloga de profesión, ¿crees que es factible que, a pesar de que ya eres un adulto con tu carácter ya formado, es posible que de todas maneras haya un cambio, se pueda lograr moldearlo, adaptarlo al lugar donde estás? ¿O crees que sí? Porque muchas veces dicen, hay la creencia de
yo soy así y me quedo así. No. En la parte psicológica no es que tú ayudas a cambiar al individuo, puedes modificarlo. Y tú te puedes modificar a la realidad que tú vives en ese momento, al lugar o el contexto social donde tú te encuentras. Obvio que como ciudadanos que emigramos ya adultos, somos un poquito vulnerables a diversos problemas de salud. Te hablo de la salud mental, de la depresión, del estrés, que nos llega. En cualquier momento de nuestra vida nos ha llegado a nosotros, emigrando ya adultos, en un país que no es tuyo, digamos, en un país donde tienes que afrontar las ideas de las personas, integrarte con ellos. Sí, pero eso es al inicio. Para eso existe anche la comunicación, el buscar ayuda profesional. Y nosotros como ciudadanos ecuatorianos podemos buscar hasta una ayuda profesional, dirigirnos al consulado ecuatoriano, pedir una ayuda psicológica, un acompañamiento para poder inserirte en este país. La parte burocrática, ¿tú crees que ahora con la situación que también está viviendo Ecuador se está volviendo mucho más compleja el poder acceder a llegar a este país? Ahora, recordemos que hace poco tiempo el Ecuador con Europa han plasmado un nuevo proyecto. Quindi hay más facilidad de presentarte al consulado y buscar richiedere una visa de turismo, presentando, obvio, los requisitos dispensables para poder salir del país. Cambios de proyectos, cambios de empleos. O sea, yo mando mano de obra, te hago un ejemplo, yo mando mano de obra italiana a Ecuador, Ecuador envía mano de obra aquí in Italia. Quindi hay un intercambio en este momento. No difícil, pienso que sería un poquito más fácil, como en realidad desde hace muchos años que se migraba y se quedaba indocumentado aquí. Tú que estuviste involucrada también en la política italiana, ¿tú crees que existen bastantes ayudas o bastantes políticas migratorias como para que el migrante pueda acceder a tener una regularización aquí? ¿O crees que hace falta todavía que esa parte en la política italiana se amplíe más o que sea un poco más mirada a ese nicho? Ok, falta todavía, falta tanto. La política italiana, el gobierno italiano ayuda en sí al migrante, ayuda con plazas de trabajo, con bonos sociales, pero así como tú me das, tú me tienes que dar algo a cambio. Y tú como ciudadano extranjero me debes dar a mí el respeto, integrarte, la integración, el trabajo y la honestidad. Repito, son uno de los 4 pilares fundamentales. O sea, yo te doy una plaza de trabajo, pero tú contribuyes a lo que tú debes contribuir a lo que yo te estoy dando. Falta todavía poco, falta, pero recordemos que este país, Italia, ha abierto las puertas a la migración. Lamentablemente hay cierto grupo de personas que no ayudan, no colaboran, son reacios a querer integrarse. Y por culpa de ellos, todos van en el mismo saco. En el mismo saco, se podría decir. Pero Italia es un país de grandes oportunidades, pero ¿quién lo sabe aprovechar y valorizar? Entonces, ¿tú crees que efectivamente podríamos decir, quién padece o quién sufre más es porque muchas veces no se adapta a las reglas, a lo que la sociedad italiana te dice, ¿no? Y muchas veces viene también todo catalogado como xenofobia. Sí, porque nosotros mismos nos estamos creando ese rechazo, que quizás no existe, pero nosotros nos estamos creando, alimentando de que puede existir una xenofobia. Existe, sí. Absolutamente sí. Como aquí en Italia, como en Ecuador, como en el África, mismos. como entre ellos mismos. Existe.
pero todo depende de cada individuo de aprovechar una oportunidad que el país te está dando, de aprovecharla. No todo es culpa del gobierno, tú tienes que meter de tu parte, tienes que dar lo bueno, tienes que dar lo positivo, tienes que dar lo que has sacado de tu país, lo que has traído de tu país. Si tú pudieras crear una ley en Italia a favor de los migrantes, ¿qué tú crees que específicamente podría contribuir para que la migración funcione en una mejor manera, engrane de una mejor manera? Existen, pero en sí crearía un sportello de ascolto psicológico, especialmente para los niños y los adolescentes que migran en esa edad vulnerable de los 8, 9, 12, 13 años, ¿eh? Porque para ellos es muy importante este choque, este intercambio de cultura, porque ellos dejan atrás sus amistades, su familia, sus abuelitos, su grupo de amigos y llegan a un país nuevo, donde tienen que compartir con personas que tienen otra cultura, otra virtudes, otro pensamiento. Otro modo de hablar. Otro modo de hablar. Entonces yo aplicaría un sportello de ascolto especialmente para ellos. Para los adolescentes. Que tú dices que efectivamente existe, ¿no? Entonces en este caso faltaría mucha más difusión. Mucha más difusión. Mucha más difusión. Porque para mí es incluso hasta una novedad, no sabía que existían... Sí, existe, pero no es muy... no c'è el pasaparola todavía. No c'è todavía que el gobierno te diga, ok, mamá, tú has portado a tu niño de 12 años, estás presentando dificultad en tu hogar para poder inserirlo. Te recibo, te ayudo, te doy los instrumentos para poder organizar, para poder integrar a tu niño, a tu hijo, a tu adolescente en esta nueva vida. Darle los instrumentos necesarios. Interesante. Alexandra, dirías tú que cuál es tu valor personal o esa brújula que te ha permitido no perderte en el camino, incluso en los momentos más difíciles que has tenido desde que llegaste aquí? Tener ese coraje para poder afrontar las adversidades que se presentan en esta vida, en este mundo y en este país. ¿Y tienes algún sueño todavía por cumplir? Sí. ¿Cuál? Poder homologar mi diploma, mi título universitario, poder trabajar aquí en Italia, poder crear este sportello de ascolto psicológico para nuestros ciudadanos ecuatorianos. Qué chévere. Esperemos que realmente logres hacerlo porque es una parte muy importante. La parte psicológica sigue siendo, a mi ver, un tabú. Sí, que todavía hay que romperlo. Que todavía hay que romperlo. Sigue siendo ese fantasmino que está atrás y que no muchos le dan peso o se dan cuenta que realmente viene incluso hasta tomado como burla. Así es, tomado como burla porque no... cierto grupo de personas no prenden en consideración que la persona cuando emigra y llega a otro país trae atrás de ellos un peso emotivo, un peso familiar, un peso anche intelectivo, porque tú en tu país tenías una carrera, una profesión, una vida y regresas y llegas a otro país donde tienes que empezar de cero. Quizás no teniendo ni las bases fundamentales para poder seguir adelante. Y ahí es muy duro. Sí, muchas veces el incluso, imagino yo, que te pega incluso hasta en el ego, ¿no? Porque de pronto tú allá dices, yo allá era un profesional, allá tenía mi título, allá tenía esto, allá tenía el otro, y acá soy un desconocido. Soy uno más que prácticamente no tienen ni siquiera un estudio, no tiene nada. Eres quizás una del montón, o quizás piensas que tú llegas de la sabana. Ojo, no todos la piensan así. Cierto grupo de personas
Piensa que quizás tú llegas, no lo sé, de la sabana, donde no hay estudio, donde no hay vida, donde no hay civilización. En cambio, sí. Ya para cerrar el programa, que ha estado realmente muy interesante conversar contigo, nos has dado mucha información valiosa para incluso aquellos que quieren venir a Italia a migrar, desde tu punto de vista también psicológico, como psicóloga, muy interesante, muy importante la conversación que hemos tenido. Normalmente yo cierro o cerramos este podcast con una pregunta, con una dinámica, lo podríamos decir también. Si tú tuvieras que escribir la última línea de la bitácora de tu vida, Okay. ¿qué escribirías? Aquí tienes la bitácora. ¿Una frase o una palabra? Lo que tú puede quieras. encerrar todo. Okay. Lo que tú quieras. Okay. Así nuestros invitados tienes el honor de llenarlo por primera vez. Okay. Veamos. Resiliencia. Resiliencia. Una palabra muy fundamental para nosotros, porque a pesar de las adversidades, nosotros los podemos afrontar positivamente, el ecuatoriano en sí. Te agradezco, Alexandra, por haber venido a nuestro podcast. Gracias porque nos has dado una información muy valiosa. Esperemos que te haya sentido a gusto, que te haya gustado la conversación que hemos tenido. Y con esto llegamos al final de nuestra página Bitácora Migrante. Dejar atrás lo conocido no es fácil, es siempre adaptarse a un nuevo hogar, es siempre un proceso difícil de seguir, de tiempo, paciencia. Y como dijo Alexandra, nuestra invitada, de mucha valentía. Así es. Así es que esperemos que les haya gustado este episodio. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus amigos, que se suscriban, que pongan sus comentarios. Si ustedes quieren hacer parte de este programa y venir a contar sus historias, como lo hemos repetido en los episodios anteriores, las puertas están abiertas. Todos somos migrantes, todos venimos con un objetivo por cumplir, y lo que a ti de pronto te sirvió puede servir incluso también para otra persona, o de pronto tu experiencia puede ayudar a calmar un poco ese momento de ansia, de angustia. Así que nos estaremos viendo en nuestro próximo episodio. Buen viento, buena mar. Bitácora Migrante.